Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. Hoxe trasladámonos ao Colexio Filomena Dato de Barbadás, onde nos van explicar en que consiste o proxecto de e-twinning polo que acaban de gañar un selo de calidade. O CEIP Filomena Dato de Barbadás ven de recibir un recoñecemento pola súa participación nun programa Erasmus a través dun proxecto con colexios de outros países. Esta iniciativa comezaba o curso pasado cos rapaces de primeiro de primaria. Fixemos un proxecto con centros de Turquía, de Grecia e de Italia, e o proxecto iba sobre aprender a partir do erro, non? Das emocións, traballaba un pouco as emocións, foi unha proposta así de Grecia, e, bueno, nos unimos e traballamos unha serie de actividades nese proxecto. As actividades creo que tamén las poden contar eles. Se fixo, a parte das 3 conexións que era para compartir algún momento, incluso en algún momento unha canción ou calquera cousa, se fixo unha primeira actividade que era un cómic. No cómic un rapaz tiña problemas porque tiña medo das súas notas e cada centro aportou unha parte dos sentimentos dese neno. Por exemplo, a frustración que tiña na aula aportou na un país, despois como como el o tomaría coa familia e como tomaría co alumnado. Pasaba en ese momento malo e o que pensaría o neno, non? Despois unha segunda actividade foi realizar con unhas normas, digamos, se puña unha foto, un centro puña unha foto facendo algo mal, e entón os demais tiñan que decir cal era, non? Nos, por exemplo, puxemos a nenos correndo pola aula e os demais centros tiñan que decir que tiña que haber unhas normas, que non podían correr na aula, e a última actividade que tamén foi así era por grupos facer un collage de Picasso. Entón, o que eles máis lembran son as relacións que entablaron cos rapaces de outros países. Falamos cos nenos de Turquía, Italia e Grecia, e fixemos un cómic, un Picasso e un libro de normas. Tiñamos un papel e tiñamos que tirar un dedo a ver que número nos tocaba. E tiñamos que pintar o do número que nos tocaba. Yo solo me acuerdo de que le cantamos una canción. Compañeros, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Gusto saludaros, ya me voy. Presta moita atención ás recomendacións literarias que nos fan os alumnos do Mestre Vide esta semana. Ola, chamo Aldán Fierro Fíbrida e vou no colexio de Mestre Vide. O libro que elexín hoxe chamase O futbolísimos 27º, escrito por Roberto Santiago e ilustrado por Enrique Lorenzo. Trata sobre un grupo de amigos que xogan o fútbol e que de repente invítanlle ao Trébol de Ouro, o mellor campamento infantil do mundo. Donde ali fan actividades ao aire libre e moitas cousas divertidas, pero de repente desaparece o Trébol de Ouro. Entonces, a través de misterios, van a intentar recuperar o Trébol de Ouro. Xogan partidos de waterpolo, de fútbol, pero de fútbol trata sobre moi pouco. Bueno, espero que vos guste. Pois cando de repente nun armario aparece unha nena. Leín o 1, o 2, o 6, o 7, o 8, o 10, o 9, o 13, o 19, o 18, o 24, o 27, o 25 e algún máis.
vai preparando os materiais porque hoxe temos unha lixoteca moi musical na que imos facer unha pandeireta e un tambor. Para facer estes instrumentos tan chulos necesitaremos unhas tesoiras, unha troqueladora, un rotulador, unha regra, un pouco de cinta ou lazo, uns axóuxeres e 2 pratos de cartón. O primeiro que faremos será dividir o prato en 8 partes. Coloca un por riba do outro para aforrar traballo. Colle a troqueladora e vai facendo uns buratiños nos lugares onde marcaches co rotulador. Se pos un prato por riba do outro, xa fas 2 buratos á vez. Terás que facer 8 en cada prato e darlle a volta a un deles para poñelos cara contra cara. Colle agora o lazo e corta 8 anacos duns 15 centímetros aproximadamente. E terás que ilos metendo por cada un dos buratiños, unindo os 2 pratos así. Agora terás que meter un dos axóuxeres en cada un dos lazos. Se ves que che costa, podes axudarte dun pau con algo de punta. Átalle un nó dobre cando o teñas para asegurarte de que non se nos perde ningún axóuxere. Fai o mesmo en todos os buratos e xa está lista a túa pandereta. Imos agora co tambor. Necesitaremos un tiesto ou un bote de plástico, celo do que é máis ancho, cintas decorativas, 2 pelotiñas de por spam, uns pauciños que teñan punta e as tesoiras. Comezaremos collendo o noso testo e poñéndolle unha tira de celo desta maneira. Terás que seguir ata cubrilo todo arredor. Tenche que quedar unha cousa así. Imos agora tapar as beiras con un pouco de cinta decorativa. Podes poñela como máis che guste. A nos quedounos así. Imos facer as baquetas. Collemos os 2 paus e as 2 pelotiñas de por expand e furamos, como ves na imaxe, asegurándote de que non sobresai para o outro lado. E xa está listo o teu tambor para facer unha divertida batucada. Mira que sinxelo é facer uns instrumentos tan divertidos, así que xa sabes, mans á obra! Estamos en tempo de magostos e os colexios non quixeron faltar a súa cita coa tradición. Así foi como celebraron nos colexios salesianos e Sagrado Corazón de Celanova.
Agora, no outono, veñen os problemas respiratorios por causa do frío e é moi común ter que usar inhaladores. Presta moita atención á Escola de Familias desta semana porque nos van a explicar como se utilizan nos máis pequenos. Hola queridos papis, estamos en el otoño, el frío, y con el frío llegan todas las enfermedades respiratorias de los bebés, de los niños. En los bebés nos preocupa mucho más y entonces surgieron ya hace muchos años las cámaras inhalatorias para meter aquí los medicamentos. Os diré que cuando empecé yo en la pediatría, que iba todos los años y bueno, sigo yendo prácticamente a un congreso muy bueno que se llama Prandi, que hay en Barcelona, no había estas cámaras, que bueno, estas cámaras, esta es la última, pero ha habido desde estas hasta hace 30 años un montón de cámaras, unas eran enormes, luego otras se venían más pequeñas, bueno, fueron cambiando y evolucionando, pero cuando no había cámaras me había encantado porque nos habían dado un vaso de Coca-Cola grande, de esos de los Burger King, el grande, se le hacía un agujero acoplado al inhalador y se metía, se le ponía aquí y mira tú qué sistema más bueno. Pues así empezó lo de las cámaras inhalatorias. Ahora, antes había muchos modelos, ahora hay uno, es más o menos universal, es pequeño, vale para todo tipo de niños y entonces os voy a decir para qué sirve. Pues las cámaras inhalatorias, que también se llaman espaciadoras, sirven para meter el medicamento que queremos darle al niño y para que el medicamento le llegue mejor a los pulmones y actúe en los pulmones, que es donde tiene que actuar. Tiene menos efectos secundarios que si fuera oral, pasa directamente a la vía pulmonar y luego tiene una cosa muy importante. En el bebé, en el lactante pequeño, no hay sincronización, no tienen que sincronizar el respiro y doy un disparo. No, aquí queda en suspensión, las partículas quedan en suspensión, las partículas grandes se quedan aquí en la cámara, las partículas pequeñas pasan directamente al pulmón, que es donde van a actuar. Y no hay sincronización, el niño respira y está respirando las partículas que están aquí suspendidas, entonces que no haya sincronización, el que el niño tenga que disparo y tengo que expirar, el que no haya eso es fundamental para que vaya directamente al pulmón y para que el niño lo sea muy efectivo, porque no va a tener más problema que el que tener que respirar por aquí. Que eso a veces es un problema, porque hay niños que los llevan muy mal. Entonces lloran, patalean, no quieren la cámara. Bueno, pues para eso también tendremos que tener soluciones. Yo a veces digo, pues hay que jugar un poquito con la cámara. A ver, me la pongo yo, respira papá, respira el muñeco que está ahí al lado, respira el hermano. Jugamos, hasta que el niño vea que no pasa nada por respirar y recete mejor. Entonces, bueno, ¿para qué sirven entonces? Ya lo sabemos y ahora os voy a decir cómo tenemos que usarlas. Entonces cogemos al bebé y hombro contra hombro, se sujeta, las piernas se pueden sujetar con nuestras piernas también, se le pone así y lo que es muy importante y es que la mascarilla sea ajustada a la cara del niño. Hay distintos tipos de mascarillas. Entonces la mascarilla tiene que sellar la nariz y la boca del niño. Un sellado completo, porque si no queda sellado y entra aire del exterior, entonces el efecto del medicamento que nosotros vamos a dar aquí, pues se quedaría totalmente sin efecto y el niño no mejoraría. Entonces, primero, sujetar bien al niño, ¿vale? Intentar jugar con él o si el padre lo distrae con alguna cosa. Y el sellado, muy importante. A partir de ahí tenemos aquí el medicamento, ¿vale? Entonces el medicamento lo agitamos con el tapón, lo agitamos y siempre derecho. Se agita como 30 segundos, varias veces. Se quita el tapón y se mete. Entonces una vez que se mete y todo en esta posición, siempre sin mover, en posición esto vertical y esto horizontal y sin mover, se hace un puff, ¿vale? Algunos pediatras o algunos alergólogos pues hacen el puff antes para que quede ahí como un poco sellada la cámara con ese puff y a continuación lo ponen y hacen un puff. Ahora tiene que respirar de 5 a 10 segundos, lo que sería 5 o 10 veces. En los lactantes con 5 veces incluso sería suficiente.
podemos contar, pues para saber las veces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a suponer que ella respiró 5 veces, que tiene una infección respiratoria suave y que le llegan. Entonces, pero siempre vamos a dar 2 puff. Entonces retiramos y la siguiente la repetiremos entre 30 segundos y 1 minuto. Pero volvemos a quitar el inhalador, lo volvemos a agitar otra vez 30 segundos, lo volvemos a poner y volvemos a sellar la boca del niño con esto en horizontal y esto en vertical. Damos otro puff y volvemos a contar hasta 5. Que el niño está contento y contamos hasta 7 o hasta 10, estupendo. Si no, por lo menos 5. Entonces, muy importante eso. Esto las veces que decida, porque si el pediatra os dice, pues darle 3 puff, no es poner y dar 3 puff, no, siempre es un puff, quitar y esperar 30 segundos, 1 minuto para volver a poner, volver a tal y volver a dar otro puff, ¿vale? Porque siempre es muy importante que siempre antes de darle el puff hay que agitarlo, por eso el puff lo tenemos que sacar, porque lo tenemos que agitar. Y agitarlo siempre en posición vertical y agitarlo como 30 segundos, ¿vale? Entonces se vuelve a poner y se vuelve a aplicar un puff. Si el niño está a lo mejor con un broncoespasmo muy importante, pues a lo mejor le damos 3 puff, pero los 3 puff, como os digo, se saca, espera 30 segundos, 1 minuto, se vuelve a poner, se aplica y el niño respira, ¿vale? ¿Qué hacemos luego? Retiramos el inhalador, lo tapamos, lo reservamos y si la cama está limpia la guardamos. La cámara habrá que lavarla como una vez a la semana, se lava con agua y jabón, se mete más bien en agua y jabón, se enjuaga y se deja siempre secar al aire, ¿vale? Si la cámara, vais a ver que cuando se utilice y el niño respire por aquí, aquí hay una válvula que se va a mover y eso nos indica que el niño está respirando bien. Ahora, ¿problemas que tenemos? Pues si el niño usa chupete y no quiere usar la cámara sin chupete, pues no habría ningún problema. Se le pone el chupete y con el chupete aceptará mejor la mascarilla y vale esa respiración, sí vale, como para que entre el medicamento al pulmón. Si llora es un grave problema, porque si llora no es capaz el niño de que el medicamento pueda llegar a vías respiratorias inferiores. Entonces habrá que tranquilizarlo, habrá que jugar con él, y entonces, porque el niño tendría que estar tranquilo, respirando bien, para que el medicamento llegue al bronquio. Entonces, si llora, tranquilizarlo para que se pueda usar. Y si duerme, si el niño está dormido, niños que también son muy complicados dar el medicamento, pero bueno, cuando está dormido, ¿qué hacemos? Bueno, cuando está dormido se puede hacer, siempre que el sellado sea perfecto, porque muchas veces están dormidos y el padre dice, uy, claro, ¿ahora cómo hago? Porque no lo quiero despertar, y va como todo a medias, y como decíamos antes, si el sellado no es completo, entra aire exterior, pues el medicamento no hace efecto y el niño como si no lo hubiésemos hecho nada. Pero si se hace correctamente, con el niño dormido, bueno, pues entonces sí que salta ya la medicación, ya es bastante alta lo que el niño va a tomar de medicamento para ir solucionando su problema. O sea, si duerme lo podríamos hacer siempre que esté bien hecho. Si llora tendríamos que calmarlo porque no va a funcionar y no va a coger suficiente aire como que el medicamento se deposite en los bronquios. Y si usa chupete sí que lo podemos intentar con el chupete y con la cámara. Vale. Luego también es muy importante decir, porque a mí a veces me vienen los papás y me dicen, bueno, usted me dio esta medicación, pero realmente no me funciona. Bueno, pues hay que ver por qué no funciona. Puede no funcionar porque ya es una cámara que esté estropeada, porque ha caído, porque ya era de un hermano, por lo que sea, o puede no funcionar porque no se está haciendo correctamente el tratamiento. Entonces, si no se hace correctamente, pues lo que digo, si no se sella, si entra aire del exterior, si el niño llora por una serie de motivos, entonces habrá siempre que investigar si se está haciendo correctamente. Si se hace correctamente va a mejorar, si no mejora, tenemos que investigar por si es incorrecta la forma de darle el medicamento. Y yo luego os quería decir
¿qué medicamentos ponemos aquí? Porque muchas veces me lo preguntan los padres. Bueno, pues aquí se pone un broncodilatador. Un broncodilatador es un relajante muscular del bronquio. Aquí tenemos, este es un corte, una sección del bronquio. Lo normal es que esta sea la pared del bronquio, pero cuando el bronquio está inflamado, está edematoso, hay una infección respiratoria importante o hay una crisis asmática, pues le queda esto de bronquio al niño para respirar, por eso se oyen esos pitidos y que el niño no puede respirar. Entonces el broncodilatador lo que va a hacer es relajar el músculo, que el músculo ensanche para que pase el aire, ¿vale? Cuando lo utilizamos en bronquiolitis, en bronquitis, en infecciones respiratorias de vías bajas, en procesos asmáticos, en neumonías, pues en todos estos procesos respiratorios es la mejor forma de que llegue el medicamento que nosotros queremos utilizar para que el bronquio se abra y el aire pase mejor. Hay que decir que el broncodilatador es un medicamento de rescate, es decir, hay que darlo en una situación aguda, y luego puede repetir, no es decir, es que se lo doy y ya el niño queda bien y ya el bronco abrió, no, el bronco luego se puede volver a cerrar, lo que vamos a hacer es relajar lo que abra, pero luego el bronco se puede cerrar también. Lo que es un medicamento de rescate y para el momento inicial y el momento brusco con el que el niño puede presentar un broncoespasmo. Y después tenemos otro medicamento que sería, aquí tenemos el salbutamol, que es el que estoy hablando, y aquí tenemos la budesonida. Entonces la budesonida es otro medicamento que vamos a poner aquí inhalado, que se va a utilizar también para la mayoría de estos procesos que os acabo de comentar. ¿Y qué va a hacer? Bueno, estos medicamentos van a hacer que el niño no tenga opresión en el pecho, les va a calmar la tos, va a hacer que respiren mejor. Incluso el salbutamol también se tendría que dar en niños que cuando van a hacer deporte pues tienen un pequeño broncoespasmo y les cuesta respirar. Bueno, pues lo inhalarían antes de hacer ese de deporte, la gimnasia, el fútbol o lo que sea, y entonces el niño va a respirar mejor. Y por eso llamamos como de rescate. Y después, con respecto a lo que estaba hablando del corticoide, el corticoide va a quitar el edema. Si aquí esta pared, la pared del bronquio, se edema, ensancha, obstruye la vía respiratoria, porque el agujero es más pequeñito, o más pequeñito incluso que este, pues entonces lo que tenemos que hacer es quitar ese edema de ahí, quitar esa inflamación. La inflamación es grande, entonces para quitar esa inflamación damos el corticoide, y nos quedaría la vía libre. Hay que decir que el corticoide nunca se da en el proceso agudo, sino que es para larga duración. Por ejemplo, por eso se utiliza mucho pues, en las crisis asmáticas, porque ese ya es de larga duración. Entonces serían los dos medicamentos que utilizamos para utilizar esta cámara inhalatoria o esta cámara espaciadora, que en estos momentos es fundamental para todo niño pequeño. A veces para niño mayor eso será otra cosa, porque estas cámaras a veces también me preguntan, ¿pero hasta qué edad? Bueno, pues hasta que el niño sepa respirar sin la mascarilla, ¿vale? En el momento que el niño sepa respirar sin la mascarilla, bueno, que aquí está como muy apretada, pero que solo tenga la boquilla, aquí tenemos. Entonces en el momento, vamos a ver, si enganchamos esto. Entonces, en el momento que el niño sepa respirar por la boquilla, sellando bien la boca con la boquilla, entonces, pues a partir, yo diría más bien que 5 o 6 años, con 4 años realmente pocos niños colaboran, pero con 5 o 6 sí, entonces ya se podría hacer esto sin mascarilla. Por eso esta cámara espaciadora es muy importante. Y bueno, quería un poco que la conocierais porque en esta época la mayoría de los pediatras utilizamos mucho la cámara con estos medicamentos que os acabo de decir. ¿Vale? Pues hasta la próxima. Pois ata aquí chegamos no xornal escolar desta semana. Voltamos nuns pouquiños días para seguir compartindo xuntos este primeiro trimestre do curso. Lembra que podes enviarnos os vídeos das actividades que fagades nos vosos colexios ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao!
Enredos patrocina este espacio.